¿Qué pasaría si la persona a la que estabas destinado a amar estuviera oculta detrás de una fachada que tú mismo construiste? Alejandro Silva, un heredero de 32 años de un vasto imperio hotelero en México, a menudo se encontraba atrapado en una jaula dorada. La vida opulenta que llevaba estaba llena de lujo, fiestas interminables y un desfile de mujeres glamorosas que parecían más enamoradas de su riqueza que del hombre detrás de los dólares. El peso de la superficialidad lo presionaba como un pesado sudario, haciéndolo sentir más aislado que nunca. Su corazón anhelaba una conexión genuina, algo real, algo no tocado por el atractivo de su fortuna. Las vulnerabilidades de Alejandro a menudo estaban enmascaradas por trajes de diseñador y una persona cuidadosamente curada de confianza y encanto. Sin embargo, debajo de la superficie, anhelaba un amor que trascendiera la riqueza material. Sus sueños de encontrar a alguien que lo viera por quien realmente era se sentían más esquivos con cada día que pasaba. Mientras tomaba su espresso o en la esquina de un lujoso café, no podía sacudirse la sensación de que se había convertido en un mero espectador de su propia vida, un hombre cuyo valor se medía en dólares en lugar de carácter. Al otro lado de la bulliciosa ciudad, Valeria Cruz, una mesera de 27 años, ponía su corazón en cada taza de café que servía en un pequeño café en el corazón de la Ciudad de México. Con sueños de convertirse en enfermera, equilibraba sus estudios y su trabajo mientras cuidaba de su madre enferma. Cada día era una batalla contra las tensiones financieras. Sin embargo, Valeria nunca perdió su dulzura ni su optimismo. Su risa podía iluminar los espacios más oscuros, y su bondad inquebrantable era un bálsamo para quienes la rodeaban. A pesar de sus luchas, Valeria albergaba sueños de un futuro más brillante, de cuidar de su madre y hacer una diferencia en la vida de los demás. La vida no siempre había sido amable con Valeria. Creciendo en un vecindario donde los sueños a menudo se desvanecían bajo el peso de las duras realidades, enfrentó adversidades en cada esquina. Pero en lugar de dejar que eso aplastara su espíritu, lo usó como combustible. Cada vez que veía a alguien en necesidad, su corazón se movía, empujándola a ayudar, incluso cuando apenas tenía suficiente para salir adelante. Fue esta compasión la que llevó a su mejor amiga, Ana, a decidir inscribirla en una cita a ciegas, un intento de mostrarle a Valeria que el amor podía encontrarla, incluso cuando la vida le exigía tanto. Los dos mundos de Alejandro y Valeria estaban enmarcados en el telón de fondo de una ciudad que pulsaba con vida, pero que también estaba llena de contrastes. Los restaurantes de lujo y las boutiques de diseñador coexistían con las calles estrechas bordeadas de casas modestas y pequeños negocios. La vida de Alejandro estaba llena de grandes oirees en opulentos hoteles, mientras que los días de Valeria giraban en torno al rítmico tintineo de los platos y el zumbido de las conversaciones en su café. Ambos vivían en una sociedad donde el estatus social dictaba el valor, pero sus perspectivas estaban moldeadas por experiencias muy diferentes. Como el destino lo quiso, los caminos de Alejandro y Valeria estaban destinados a cruzarse en un gran restaurante que brillaba con candelabros y risas, un marcado contraste con el mundo que Valeria conocía. Una anticipación nerviosa flotaba en el aire mientras se preparaban para su cita a ciegas, cada uno sin darse cuenta de la intrincada tapicería del destino tejida a su alrededor. Cuando finalmente se conocieron, Alejandro quedó impresionado por la radiante sonrisa de Valeria, un faro de calidez en un mundo que a menudo se sentía frío y transaccional. La reconoció instantáneamente como la amable desconocida que había visto ayudando a una mujer anciana solo unas semanas antes, un momento que se había grabado en su memoria, encendiendo una chispa de esperanza en su corazón. Mientras se sentaban uno frente al otro, la risa genuina de Valeria y sus historias conmovedoras atrajeron a Alejandro. Ella hablaba de sus sueños, sus luchas y su determinación para superarse, sin darse cuenta de la riqueza del hombre que tenía enfrente. Alejandro se sintió cautivado, no solo por su belleza, sino por la autenticidad de su espíritu. Estaba fascinado por su risa, la forma en que sus ojos brillaban con vida, y la profundidad de su bondad que parecía brillar como una gema rara en medio de la superficialidad de la que se había cansado tanto. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Alejandro luchaba con el peso de su secreto. Cuanto más tiempo pasaba con Valeria, más sentía la tensión de su existencia dual, una vida de lujo que se sentía tan vacía al compararla con la riqueza del corazón de Valeria. Temía que revelar su verdadera identidad destruyera la frágil conexión que estaban construyendo, convirtiendo algo puro en una mera transacción definida por la riqueza y el estatus.
El miedo a perderla lo acechaba, proyectando sombras sobre lo que podría haber sido un comienzo extraordinario. Mientras tanto, Valeria, ajena a la verdadera identidad de Alejandro, sentía un cosquilleo de algo que nunca había experimentado antes, una especie de afecto que trascendía las pruebas de su vida diaria. Con cada historia compartida, cada risa, se encontraba deseando más, una conexión que se sentía real y prometedora en medio del caos de su realidad. Sin embargo, el espectro inminente del secreto de Alejandro planteaba un conflicto central que amenazaba con deshacer su floreciente romance. A medida que avanzaba la noche, el restaurante zumbaba a su alrededor, lleno de personas que eran ajenas a la profunda lucha emocional que se desarrollaba en una mesa. Alejandro estaba atrapado entre el hombre que siempre había sido y el hombre que aspiraba a ser, alguien que pudiera abrazar el amor sin el peso de las expectativas materiales. Valeria, por otro lado, se enfrentaba a la posibilidad de descubrir el amor en medio de sus propias batallas, sin saber que este amor estaba enredado en una red de engaños que podría cambiarlo todo. ¿Encontraría Alejandro el valor para revelar su verdadero yo, arriesgando todo por una oportunidad de amor genuino? ¿Podría Valeria abrazar un mundo que podría ofrecerle tanto amor como la realidad que siempre había conocido? A medida que ambos personajes navegaban sus destinos entrelazados, se verían obligados a confrontar la esencia del amor, la identidad y el verdadero significado de la riqueza, lo que finalmente los llevaría a cuestionar si el amor podría, de hecho, cerrar los abismos creados por sus mundos. En una sociedad definida por clases y privilegios, ¿podrían encontrar una manera de conectarse, a pesar de las barreras invisibles que los rodeaban? A medida que la noche llegaba a su fin, Alejandro y Valeria intercambiaron miradas vacilantes, ambos muy conscientes del vínculo no dicho que había echado raíces entre ellos. El restaurante zumbaba con risas y charlas, pero su mundo se había reducido a esa pequeña mesa donde la esperanza titilaba como una vela, precaria pero iluminadora. Al salir a la fresca noche, la cacofonía de la ciudad los envolvió, pero dentro de ellos sintieron que una frágil intimidad florecía, intacta por el ruido exterior. Sin embargo, el momento fue efímero. El teléfono de Valeria vibró en su bolsillo, rompiendo la tranquilidad. Era un mensaje de Ana, su mejor amiga. Val, no vas a creer a quien acabo de ver en la belleza, Alejandro Silva. Es súper rico. ¿Estás bien? El corazón de Valeria se hundió. Había oído hablar de Alejandro Silva. El nombre flotaba en el aire como un susurro, un fantasma de sueños inalcanzables. La realización la golpeó como una ola. Había estado en una cita a ciegas con un hombre cuya vida era un mundo aparte de la suya. Alejandro, también, sintió los temblores del pánico recorrerlo, aunque lo enmascaró con una sonrisa encantadora. Sintió la retirada de Valeria, la forma en que su risa se desvanecía y sus ojos se nublaban de confusión. Anhelaba acercarse, cerrar la brecha entre ellos, pero el miedo lo atrapó, el miedo de revelar su verdad, el miedo de perderla antes de que realmente hubieran comenzado. Los días se convirtieron en semanas, y la cita a ciegas permaneció en sus mentes. Valeria regresó a su café, sirviendo café y malabareando sus estudios, pero no podía sacudirse la memoria de Alejandro. Su conversación, rica en risas y conexión, sonaba en repetición en su mente. Sin embargo, el peso de su identidad se cernía sobre ella, creando un abismo que parecía insuperable. Mientras tanto, Alejandro encontraba cada vez más difícil navegar su mundo. La opulencia de su vida comenzó a sofocarlo, las conversaciones vacías en fiestas extravagantes se volvían agotadoras. Intentó sumergirse en sus responsabilidades en el hotel, pero el atractivo de la riqueza se sentía vacío sin la autenticidad que anhelaba. La imagen de la risa de Valeria lo atormentaba, un recordatorio de lo que podría tener si se atrevía a ir más allá de la fachada que había construido. Una noche, mientras asistía a una gala benéfica con sus padres, Alejandro sintió una ola de sofocación. La multitud brillante lo rodeaba, pero se sentía completamente solo. Mientras su madre charlaba con un grupo de ricos patrocinadores, Alejandro se excusó y salió al balcón, buscando consuelo en el aire fresco de la noche. Miró hacia la ciudad, las luces brillando como estrellas, y se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. ¿Debería acercarse a Valeria, arriesgándolo todo? ¿O debería retroceder a la seguridad de su jaula dorada? En ese momento de incertidumbre, recibió un mensaje de Ana, la mejor amiga de Valeria. «Hola, estoy preocupada por Val.
Ha estado trabajando turnos extra y no ha sido ella misma últimamente. Creo que podría usar un amigo. Alejandro dudó, pero la sinceridad del mensaje de Ana le tocó el corazón. Sabía que tenía que hacer algo, incluso si eso significaba enfrentar sus miedos. El mundo de Valeria continuaba girando con el peso de sus responsabilidades. Trabajaba largas horas en el café, sus sueños de enfermería se sentían cada vez más lejanos en medio de la tensión financiera. La presión aumentó cuando la salud de su madre empeoró, dejando a Valeria malabareando visitas al hospital, trabajo y sus estudios. La desesperación la acosaba, y a menudo se encontraba perdiendo la esperanza, dudando si alguna vez podría liberarse del ciclo que la ataba. Un día, después de un agotador turno, Valeria se sentó con Ana, ambas compartiendo un plato de nachos en su lugar favorito. «Me siento tan perdida, Ana. Estoy trabajando tan duro, pero ¿cuál es el punto si no puedo cuidar a mi mamá?» Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, y Ana le apretó la mano, ofreciendo apoyo silencioso. ¿Has pensado en ponerte en contacto con Alejandro otra vez? Tal vez él podría ayudar, comenzó Ana, pero Valeria sacudió la cabeza, el peso del nombre la sofocaba. ¿Y si él es igual que todos los demás? ¿Y si solo me ve como un caso de caridad? La voz de Valeria temblaba con vulnerabilidad, un marcado contraste con su habitual optimismo. No quiero ser el proyecto de nadie. La ceja de Ana se frunció. Val, mereces a alguien que vea tu valor, no solo tus luchas. Tienes tanto que ofrecer. La conversación permaneció en la mente de Valeria, encendiendo un destello de esperanza en medio de su desesperación. Mientras tanto, Alejandro hervía en sus propias ansiedades. Había dado un pequeño paso, enviando un mensaje a Valeria. «Hola, espero que estés bien. He estado pensando en nuestro tiempo juntos. ¿Te gustaría volver a vernos?» Pero al presionar enviar, una ola de duda lo inundó. ¿Y si ella descubría quién era? ¿Y si ella lo rechazaba de plano, disgustada por la riqueza que venía de la mano con su nombre? Pasaron días en agonizante silencio hasta que finalmente llegó una respuesta. «Me encantaría ponernos al día, pero ¿podemos encontrarnos en un lugar casual? Estoy muy ocupada en este momento». El corazón de Alejandro se elevó, pero la solicitud casual se sentía como una espada de doble filo. ¿Estaba ella avergonzada de ser vista con él? A medida que organizaron el encuentro en un pequeño puesto de tacos, Alejandro sintió una mezcla de temor y emoción. Llegó temprano, los colores vibrantes del mercado bullicioso a su alrededor, pero su mente estaba en otra parte. ¿Valeria aún sentiría la misma conexión? ¿Lo miraría de manera diferente una vez que supiera? Cuando Valeria llegó, sus labios se curvaron en una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Sin embargo, bajo esa sonrisa, Alejandro pudo sentir un destello de incertidumbre. Charlaron sobre tacos, la atmósfera cálida y llena de risas, pero la mente de Alejandro corría con pensamientos sobre cómo rebelarse. Justo cuando estaba a punto de hablar, un grupo de amigos de Alejandro se topó con ellos, sus risas cortando el aire. «Silva, ¿qué haces aquí?». Uno de ellos llamó, sus ojos brillando con travesura. Las palabras colgaron en el aire como una nube pesada, y Alejandro sintió que el suelo se movía bajo él. La expresión de Valeria se desvaneció, una mezcla de sorpresa y dolor grabada en sus rasgos. «¿Caso de caridad?», repitió, su voz apenas por encima de un susurro. En ese momento, el corazón de Alejandro se hundió. La fachada que había luchado tanto por mantener comenzó a desmoronarse, y el peso de su secreto lo aplastó. Quería proteger a Valeria de las duras realidades de su mundo, pero ahora estaba expuesto, atrapado entre dos vidas. Las risas de sus amigos se desvanecieron en el fondo mientras se daba cuenta de la profundidad de la brecha que se había abierto entre ellos. «Val, espera», comenzó, pero ella se dio la vuelta, su expresión una mezcla de confusión y traición. Las palabras que había ensayado se escaparon de su mente cuando la realización lo golpeó. Su conexión, tan prometedora unos momentos antes, ahora colgaba de un hilo. A medida que Valeria se alejaba, Alejandro sintió un vacío enorme dentro de él, un abismo que resonaba con el peso de lo que había perdido. Extendió la mano, pero la distancia entre ellos parecía insuperable. Tenía que confrontar la verdad, no solo de quién era,
sino de lo que había arriesgado al ocultarse tras su riqueza. El corazón de Valeria latía con rapidez mientras corría por la calle, las risas de los amigos de Alejandro resonando en sus oídos. Había sentido un destello de esperanza, una posibilidad de amor, solo para ser arrojada a la fría realidad de su mundo. El mero pensamiento de ser un caso de caridad, de ser reducida a nada más que un nombre asociado con la riqueza, la llenó de una profunda sensación de insuficiencia. Mientras se dirigía a casa, el peso de sus preocupaciones la presionaba. Había luchado tanto por superar sus circunstancias, por ser vista por su fortaleza y carácter. Pero en ese momento, se sintió pequeña, cuestionando su valía y la autenticidad de la conexión que habían compartido. ¿Habría notado Alejandro siquiera si no se hubiera sentido atraído por su bondad? ¿Realmente le importaba, o era solo una novedad en su vida extravagante? Tanto Alejandro como Valeria se encontraron en una encrucijada, sus caminos divergentes bajo el peso de las expectativas sociales y las inseguridades personales. Cada uno se vio obligado a confrontar las duras realidades de sus vidas, las luchas que los moldearon, las vulnerabilidades que los definieron y la abrumadora pregunta de si el amor podría realmente trascender las barreras que enfrentaban. A medida que navegaban por las secuelas de su encuentro, ambos enfrentarían nuevos desafíos, poniendo a prueba su determinación y iluminando las profundidades de sus sueños. ¿Encontrarían una manera de volver el uno al otro, o las divisiones de riqueza e identidad resultarían demasiado grandes para cruzar? Las respuestas estaban en las decisiones que tomarían en los días venideros, mientras la ciudad a su alrededor continuaba pulsando con vida, llena de historias esperando ser contadas. El corazón de Valeria latía dolorosamente en su pecho mientras se alejaba del puesto de tacos, el ardor de la traición aún fresco y crudo. Las risas de los amigos de Alejandro resonaban en su mente, y se maldijo a sí misma por permitir que la esperanza floreciera, solo para ser aplastada bajo el peso de sus suposiciones. El mundo a su alrededor se desdibujó, y sintió como si estuviera ahogándose en un mar de inseguridades, sus sueños de ser enfermera y cuidar de su madre deslizándose cada vez más lejos con cada paso. Esa noche, Valeria yacía en la cama, su mente acelerada. Repetía la escena una y otra vez, el dolor en su pecho creciendo más pesado con cada recuerdo. ¿Y si Alejandro había sido genuino? ¿Y si él era diferente? Pero la verdad se cernía más grande que su pensamiento ilusorio. Si realmente le importaba, ¿por qué no se había defendido por ella? El pensamiento se retorcía dolorosamente en su estómago, y se encontró luchando con un nuevo desafío, su propia autoestima. ¿Alguna vez sería capaz de dejar entrar a alguien de nuevo, sabiendo que el potencial de dolor siempre acechaba justo debajo de la superficie? Mientras tanto, Alejandro permanecía congelado, las risas de sus amigos desvaneciéndose en el silencio mientras miraba a Valeria alejarse. El peso de sus palabras se asentó pesadamente sobre sus hombros, y sintió el agudo dolor del arrepentimiento atravesarlo. Quería protegerla, mantenerla alejada del juicio que venía con su nombre, pero al hacerlo, solo había logrado lastimarla. Se volvió hacia sus amigos, cuyas risas burlonas ahora parecían una traición por sí mismas. «Ustedes no entienden», dijo, la ira burbujeando bajo la superficie. «No es así». Pero en el fondo, Alejandro sabía que había fallado en defender a Valeria cuando más importaba. La conexión que habían compartido se sentía como un hilo frágil, ahora desgastado y en riesgo de romperse por completo. A medida que los días se convertían en una semana, el silencio entre ellos se hacía ensordecedor. Valeria se sumergió en el trabajo y la escuela, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Sentía la presión de la enfermedad de su madre intensificándose, el peso de sus responsabilidades creciendo más pesado a medida que las cuentas se acumulaban. La dura realidad de su situación dejaba poco espacio para los fragmentos de esperanza a los que se había aferrado. A pesar de su determinación, tanto su energía física como emocional comenzaron a disminuir. En el café, su jefe notó su fatiga. «Valeria, necesitas tomar un descanso. No puede seguir así», dijo, la preocupación grabada en su rostro. Pero Valeria sacudió la cabeza, forzando una sonrisa. «Estoy bien, de verdad. Solo tengo mucho en mi plato». La verdad era que se sentía todo menos bien, estaba al borde de un colapso, y el miedo a fallarle a su madre era más grande que nunca. Al otro lado de la ciudad, Alejandro luchaba por encontrar su camino.
Las expectativas de su familia pesaban sobre él, y la gala benéfica a la que asistió se sentía como una celebración vacía de riqueza y privilegio. Mientras se mezclaba con la multitud adinerada, se sentía cada vez más alienado, las risas a su alrededor eran huecas. No podía quitarse de la mente la imagen de la expresión herida de Valeria, atormentaba sus pensamientos, recordándole la conexión que había puesto en peligro. El punto de inflexión llegó inesperadamente cuando la madre de Alejandro cayó enferma, un repentino susto de salud que sacudió su mundo acomodado. La noticia envió ondas de pánico a través de la familia, y Alejandro se vio empujado al papel de cuidador, una posición que había evitado durante mucho tiempo. Con su madre en el hospital, la fachada de su vida perfecta comenzó a agrietarse, y Alejandro vio de primera mano la fragilidad de su existencia. En los momentos de silencio a su lado, a menudo pensaba en Valeria, deseando poder explicarse, deseando poder alcanzar y cerrar el abismo que se había formado entre ellos. En medio de sus luchas, Valeria recibió una carta del médico de su madre. La noticia no era buena. Mientras leía las palabras, su corazón se hundió. Tendrían que discutir opciones de tratamiento más agresivas que solo sumarían a su creciente carga financiera. El pánico se instaló, y sintió las paredes cerrándose a su alrededor. Esa noche, se sentó en el suelo de su pequeño apartamento, rodeada de montones de facturas y tazas de café vacías, y por primera vez se permitió llorar. El peso de su situación se sentía insuperable, y la duda que había estado hirviendo en el fondo estalló en una tormenta de desesperación. Desesperada por una solución, Valeria se comunicó con Ana, su voz temblando mientras confesaba sus miedos. «No sé cómo voy a manejar todo. Siento que estoy fallando. ¿Qué hago?» Ana escuchó, su corazón roto por su amiga. «No estás fallando, Val. Estás haciendo todo lo que puedes. Pero no puedes hacerlo sola. Necesitas dejar que las personas te ayuden». Pero Valeria sacudió la cabeza, la frustración hirviendo. «No quiero ser una carga. No quiero que nadie me vea como débil». La expresión de Ana se volvió seria. «Val, pedir ayuda no es debilidad. Es fortaleza. Eres lo suficientemente fuerte como para admitir cuando la necesitas. Mereces apoyo, especialmente de aquellos que se preocupan por ti». Las palabras flotaron en el aire, un salvavidas lanzado al mar agitado de la incertidumbre de Valeria. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en otra gala, la misma risa hueca rodeándolo. Escaneó la habitación, buscando un rostro familiar, esperando ver a Valeria. Pero mientras se mezclaba con la multitud, sentía una creciente sensación de desconexión. Cuanto más aprendía sobre los esfuerzos filantrópicos de su familia, más anhelaba la autenticidad que Valeria había personificado. Fue durante esta gala que Alejandro tomó una decisión. Buscó a su padre, un hombre conocido por su perspicacia empresarial y sus actividades filantrópicas. «Papá, quiero usar los recursos del hotel para ayudar a los necesitados. Quiero hacer algo más significativo», dijo, con la voz firme. Su padre levantó una ceja, el escepticismo evidente. «¿Significativo? ¿Te refieres a lanzar dinero a los problemas? Así no funciona el mundo». Las palabras calaron hondo en el corazón de Alejandro, encendiendo un fuego dentro de él. «No, papá. Quiero crear un cambio real. Quiero conectar con la gente, entender sus luchas, no solo escribir un cheque y salir corriendo». La conversación se intensificó, los conflictos de intereses entre los valores familiares y el deseo de autenticidad de Alejandro chocaban en un intercambio acalorado. A medida que las tensiones aumentaban en ambos mundos, Valeria decidió enfrentar sus miedos de frente. Con el aliento de Ana, comenzó a explorar recursos comunitarios para ayuda financiera, decidida a encontrar una manera de apoyar el tratamiento de su madre sin perderse en el proceso. Cada solicitud era un recordatorio doloroso de sus circunstancias, pero Valeria sintió un destello de esperanza al tomar la iniciativa. Justo cuando comenzaba a ver un rayo de luz, surgió otro obstáculo. El café donde trabajaba anunció recortes de personal, y su puesto estaba en la cuerda floja. La idea de perder su trabajo la hizo caer nuevamente en la desesperación, sintiendo el peso del mundo presionando hacia abajo, quitándole el aliento. Al otro lado de la ciudad, Alejandro luchaba con las consecuencias de su confrontación con su padre. Sentía la urgencia de actuar, de hacer una diferencia,
pero el miedo de salir de la sombra de su familia era grande. Una noche, después de otro agotador día en el hotel, se sentó solo en su habitación, lidiando con la verdad de su identidad. Mientras miraba el horizonte de la ciudad, se dio cuenta de que ya no podía esconderse detrás de la riqueza y las expectativas de su familia. Tenía que forjar su propio camino. En un momento de claridad, Alejandro tomó su teléfono y le envió un mensaje a Valeria. ¿Podemos hablar? Necesito explicarme. Al presionar enviar, sintió una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que ella respondiera, miedo de que pudiera haberla perdido para siempre. Valeria miró su teléfono, el mensaje de Alejandro iluminando la pantalla. Su corazón se aceleró mientras emociones conflictivas surgían dentro de ella. Quería gritarle, exigirle porque no había defendido, pero otra parte de ella anhelaba escuchar su voz, entender su verdad. Mientras Alejandro y Valeria lidiaban con sus nuevas realidades, el camino por delante seguía siendo incierto. Estaban al borde del cambio, enfrentando pruebas personales que desafiarían sus creencias y los obligarían a confrontar sus miedos. La pregunta flotaba en el aire como una promesa de posibilidad. ¿Podrían encontrar una manera de volver el uno al otro, o el peso de sus circunstancias sería demasiado grande para superar? Cada paso hacia adelante requeriría vulnerabilidad, valentía y la disposición a abrazar lo desconocido, una oportunidad de transformación que estaba justo más allá de su alcance. Valeria estaba sentada en su cama, la luz de su teléfono iluminando la habitación oscura. El mensaje de Alejandro se sintió como una descarga de electricidad, encendiendo un torbellino de emociones dentro de ella. Durante días había luchado con el dolor de su ausencia, la traición de su silencio y el peso sofocante de sus responsabilidades. Pero ahora, su mensaje despertó una mezcla de esperanza y enojo, un hilo frágil de conexión que casi se había convencido de que estaba cortado para siempre. Su corazón latía rápido mientras contemplaba su respuesta. ¿Debería ignorarlo? ¿Debería desatar el torrente de dolor y decepción que se había acumulado dentro de ella? Pero la verdad era que lo extrañaba. La idea de su presencia, su risa y la forma en que la había hecho sentir, vista y valorada, era casi insoportable. Con un aliento tembloroso, escribió, «No estoy segura de que hay que hablar. No me defendiste». Una ola de arrepentimiento la envolvió al presionar enviar, dándose cuenta de que acababa de abrir una puerta que había intentado cerrar durante mucho tiempo. Al otro lado, Alejandro sintió que su corazón saltaba al ver la respuesta de Valeria. Era una pequeña victoria, pero sus palabras cortaron profundo. Sabía que la había lastimado, y su enojo era justificado. Se tomó un momento para reunir sus pensamientos, queriendo transmitir el tumulto de emociones con el que había estado luchando desde ese fatídico día en el puesto de tacos. Sé que metí la pata, Val. Tenía miedo, pero eso no es excusa. ¿Podemos vernos? Necesito que sepas que me importas. A medida que pasaban los días, Valeria se encontró atrapada en una tormenta de emociones. El peso de la enfermedad de su madre era más grande que nunca, y la idea de encontrarse con Alejandro la hacía tambalear. Sin embargo, no podía sacudirse la desesperada necesidad de cierre, de comprensión. Así que aceptó encontrarse con él, un paso tentativo hacia la confrontación de los sentimientos no resueltos que la habían atormentado desde su último encuentro. Su reunión se programó en un pequeño parque que alguna vez fue un refugio para ambos. Al acercarse, Valeria sintió su corazón golpeando contra su pecho, una mezcla de anticipación y temor. Vio a Alejandro sentado en un banco, su expresión era una mezcla de ansiedad y determinación. El tiempo parecía detenerse mientras se acercaba, el mundo a su alrededor desvaneciéndose en el fondo. «Gracias por venir», dijo Alejandro, su voz apenas por encima de un susurro. Valeria asintió, incapaz de articular el tumulto de emociones que giraban dentro de ella. «Te he extrañado», continuó, sus ojos buscando los de ella en busca de comprensión. «Debería haberte defendido. Debería haber defendido lo que era correcto. ¿Por qué no lo hiciste?», desafió Valeria, su voz firme pero impregnada de dolor. «Podrías haber dicho algo, cualquier cosa. En cambio, dejaste que se rieran de mí». El dolor en su voz resonó en el silencio entre ellos, y Alejandro sintió el peso de su dolor asentarse pesadamente sobre sus hombros. «Tenía miedo», admitió, su voz cargada de emoción.
Tenía miedo de lo que pensaran mis amigos, de lo que significaría para mí. Pensé que te estaba protegiendo de su juicio, pero solo terminé lastimándote. Merecías algo mejor. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Valeria, no solo por el dolor sino por la realización de que Alejandro estaba dispuesto a confrontar sus propias deficiencias. En ese momento, un cambio transformador ocurrió dentro de Valeria. Sintió un destello de compasión por Alejandro, reconociendo el miedo que lo había llevado al silencio. Fue un pequeño pero significativo cambio, iluminando la complejidad de las relaciones humanas, donde el amor y el miedo a menudo chocaban en un baile caótico. No quiero sentirme como una carga, dijo, su voz temblando. Estoy luchando, Alejandro, y necesito a alguien que esté a mi lado, no a alguien que vacile ante el primer signo de juicio. Quiero ser esa persona, respondió sinceramente, sus ojos fijándose en los de ella con una intensidad que le hizo doler el corazón. Quiero ayudarte, Val. Quiero entender por lo que estás pasando. Por favor, déjame estar ahí para ti. Mientras hablaban, el peso de su pasado comenzó a levantarse, reemplazado por una vulnerabilidad compartida que abría nuevos caminos para su relación. Valeria sintió un cambio en su perspectiva, dándose cuenta de que no tenía que enfrentar sus luchas sola. Las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaron a agrietarse, permitiendo que una chispa de esperanza se filtrara. En los días que siguieron, Alejandro tomó medidas para demostrar su compromiso. Se conectó con organizaciones benéficas locales, utilizando los recursos de su familia no solo para ayuda financiera, sino para crear programas de alcance comunitario que ayudarían a personas como la madre de Valeria. Se sumergió en sus luchas, buscando comprender las realidades de aquellos menos afortunados. Cada encuentro lo llenaba de un sentido de propósito, reformulando su comprensión del éxito más allá de los confines de la riqueza y el privilegio. Valeria, también, comenzó a abrirse. Con el apoyo de Alejandro, exploró recursos comunitarios para el tratamiento de su madre. Pasaron horas revisando documentos juntos, ideando maneras de aliviar la carga financiera que la había agobiado durante tanto tiempo. Fue en estos momentos de colaboración que Valeria descubrió una nueva fortaleza dentro de sí misma. No era solo una cuidadora, era una luchadora, lista para abogar por su madre y buscar la ayuda que necesitaban. A medida que avanzaban, la tensión de su pasado comenzó a disolverse, reemplazada por una amistad incipiente que se sentía sólida y verdadera. Compartieron risas, historias y sueños, incluso cuando sus realidades seguían siendo desafiantes. El mundo a su alrededor cambió. Valeria se encontró sonriendo más a menudo, su risa resonando como música, mientras Alejandro sentía el despertar de la esperanza en una vida que una vez había visto a través de un lente de obligación. Sin embargo, los desafíos permanecían. La presión financiera seguía siendo grande, y la determinación de Valeria fue puesta a prueba en más de una ocasión. Cuando un repentino aumento en los gastos médicos de su madre amenazó con descarrilar su progreso, sintió que sus viejos miedos volvían a surgir. Fue durante uno de esos momentos de duda que Alejandro intervino, recordándole la fuerza que habían cultivado juntos. ¿Recordar cuando nos conocimos por primera vez? Estabas tan decidida a perseguir tus sueños, a pesar de todos los obstáculos. Sigue siendo esa persona, Val, dijo, su voz firme y llena de convicción. Lo resolveremos juntos. Ya no estás sola en esto. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que la profundidad de su conexión había evolucionado más allá de una mera amistad, se había transformado en una asociación de resiliencia. Juntos, enfrentaron los desafíos que se avecinaban, cada paso hacia adelante impregnado de un sentido de propósito y renovada esperanza. A medida que los días se convertían en semanas, el potencial de un futuro más brillante comenzó a tomar forma. La nueva fortaleza de Valeria y el compromiso de Alejandro con el cambio crearon un efecto dominó, inspirando a quienes los rodeaban a unirse a sus esfuerzos. Juntos, organizaron eventos comunitarios para crear conciencia y recaudar fondos para familias que enfrentaban luchas similares. Su amistad se convirtió en un faro de esperanza para otros, un testimonio del poder de la solidaridad y el apoyo en tiempos de adversidad. Con cada día que pasaba, la distancia entre ellos se cerraba, y el vínculo que habían forjado en el crisol de sus luchas se volvía irrompible. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a celebrar victorias y a resistir las tormentas de la vida juntos.
El punto de inflexión no solo había alterado el curso de sus viajes individuales, sino que también había entrelazado sus vidas en un tapiz de propósito compartido y entendimiento. A medida que Valeria miraba hacia el futuro, sentía una sensación de liberación. El peso de su pasado era más ligero, y el camino por delante se sentía lleno de posibilidades. Había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza, y que pedir ayuda era un acto de valentía. Con Alejandro a su lado, estaba lista para abrazar cualquier desafío que se presentara, sabiendo que los enfrentarían juntos, de la mano. El clímax de su viaje se acercaba en el horizonte, la culminación de sus esfuerzos y la prueba de su nueva determinación. Juntos, estaban listos para enfrentar los obstáculos que quedaban, sus corazones entrelazados en una búsqueda de justicia, amor y un futuro más brillante. La promesa de cambio flotaba en el aire, un testimonio del poder transformador de la esperanza y la conexión. A medida que se acercaba la fecha del evento de recaudación de fondos comunitario, la tensión en el pecho de Valeria se volvía más intensa, cada día lleno de una mezcla de anticipación y ansiedad. Con Alejandro a su lado, habían organizado un extenso evento para recaudar dinero para familias necesitadas, particularmente aquellas que enfrentaban dificultades médicas como las de ella. Pero a medida que las preparaciones se intensificaban, Valeria se encontraba lidiando con sus dudas. ¿Era suficiente? ¿A alguien le importaría? Y en el fondo, un miedo persistente susurraba que podría fallar nuevamente, tal como lo había hecho cuando intentó abogar por el cuidado de su madre por primera vez. En los días previos al evento, Valeria pasó incontables horas coordinando la logística, contactando a negocios locales para obtener donaciones y movilizando voluntarios. Cada vez que tachaba un ítem de su lista de tareas, una ola de orgullo surgía dentro de ella, pero siempre iba acompañada del peso de la preocupación de que sus esfuerzos no serían suficientes. Alejandro, al percibir sus pensamientos en espiral, intervino para tranquilizarla. «Has hecho un trabajo increíble, Val. Mira cuántas personas se están uniendo para esto. Ellos creen en ti», dijo, su voz firme y llena de convicción. Pero las dudas seguían persiguiendo. Valeria se encontraba reflexionando sobre sus fracasos pasados, los momentos en que se sintió invisible o no escuchada. Recordó cómo, incluso frente a la adversidad, había sido incapaz de encontrar su voz. Esta vez, se sentía diferente, tenía aliados, y por una vez, no estaba sola. Pero el miedo de repetir la historia la perseguía como una sombra no deseada. El día del evento de recaudación de fondos, el aire chisporroteaba de energía. El parque estaba adornado con coloridas pancartas, mesas alineadas con bienes donados, y el aroma de delicias caseras flotaba en el aire. Amigos, familiares y extraños se unieron, unidos por un propósito común. El corazón de Valeria se llenó de gratitud al ver caras familiares llenas de esperanza y determinación. No solo eran asistentes, eran un testimonio de su determinación y el poder de la comunidad. Sin embargo, justo cuando las festividades comenzaron, un visitante inesperado llegó. El padre distanciado de Valeria, que había estado ausente de su vida durante mucho tiempo, apareció al borde del parque, su presencia enviando una onda de choque a través de ella. El hombre que había abandonado a su familia durante sus momentos más oscuros ahora estaba frente a ella, un fantasma de su pasado. La vista de él desató una tempestad de emociones, ira, traición e incredulidad. ¿Vino a interrumpir lo que había construido? Valeria, llamó, su voz dudosa pero autoritaria. Sintió la mano de Alejandro apretar su hombro, anclándola mientras tomaba una respiración profunda. Este era el momento para el que se había estado preparando. No podía permitir que las sombras de su pasado nublaran su presente. ¿Por qué estás aquí? La voz de Valeria tembló con una mezcla de desafío y dolor. Una pequeña multitud comenzó a murmurar, sus ojos cambiando entre padre e hija. Así no era como imaginaba que se desarrollaría este día. «Vine a ver si estás bien», respondió él, su tono más suave de lo que esperaba. «Escuché sobre el evento. Quería apoyarte». La sinceridad en su voz era casi desarmante, pero Valeria sintió que su corazón se endurecía. Recordó las innumerables noches de lucha que había soportado sin él. «Hiciste tu elección hace mucho tiempo», dijo, su voz firme a pesar de la tormenta interior. «Elegiste alejarte cuando más te necesitaba.
No necesito tu compasión ahora. A medida que las palabras salieron de sus labios, una ola de claridad la inundó. Este enfrentamiento no era solo sobre él, era su momento para reclamar su narrativa. El dolor del pasado la había moldeado, pero ya no la definía. Había encontrado fuerza en sus luchas, y el apoyo inquebrantable de Alejandro había ayudado a iluminar un camino a seguir. La multitud a su alrededor había crecido, atraída por la tensión. Alejandro dio un paso adelante, posicionándose protectivamente al lado de Valeria. «No estás sola en esto», dijo firmemente, su voz resonando con convicción. «No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. Necesitas entender las consecuencias de tu ausencia». El corazón de Valeria se llenó de gratitud por la presencia de Alejandro. Se había convertido en su aliado, apoyándola cuando más importaba. En ese momento, se dio cuenta de que su vínculo se forjó no solo en la lucha compartida, sino en el coraje de enfrentar sus miedos juntos. La expresión de su padre cambió, una mezcla de arrepentimiento y confusión pintando sus rasgos. «Sé que metí la pata. Solo quería verte», balbuceó. «Verme no es suficiente», respondió, su voz más fuerte de lo que había anticipado. «No puedes simplemente regresar a mi vida y esperar perdón. He trabajado demasiado para llegar aquí, y no te dejaré quitarme eso». La multitud estalló en murmullos, y Valeria sintió una oleada de solidaridad inundarla. Amigos de la comunidad dieron un paso adelante, mostrando su apoyo, afirmando su fortaleza al defenderse. Esta era la familia que había construido, una red de individuos que creían en ella y en su misión. A medida que se desarrollaba el enfrentamiento, Valeria sintió que su determinación se solidificaba. Ya no era esa chica asustada que se sentía invisible y no escuchada. Se había transformado en una mujer que conocía su valor, que no se dejaría intimidar frente a la adversidad. Era un momento crucial, no solo para ella, sino para todos los que miraban. Alejandro dio un paso atrás, permitiendo que Valeria tomara el centro del escenario. Le dio la espalda a su padre, la decisión la liberaba. Al enfrentar a la multitud, Valeria sintió una oleada de emociones, miedo, ira, pero lo más importante, empoderamiento. «Gracias a todos por estar aquí hoy», gritó, su voz resonando clara. «Estamos aquí para apoyar a las familias necesitadas, para levantarnos mutuamente y para estar juntos contra las luchas que enfrentamos. De eso se trata la comunidad». Los aplausos que siguieron resonaron alrededor del parque, ahogando los restos de la presencia de su padre. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que tenía el poder de moldear su propia narrativa. Podía elegir a quién dejar entrar y a quién dejar atrás. A medida que el evento continuaba, Valeria se sentía más ligera, impulsada por el apoyo que la rodeaba. Había dado un paso monumental al confrontar su pasado, y con cada donación y cada sonrisa de la multitud, sintió que el peso de sus miedos se levantaba. Alejandro permaneció a su lado, su apoyo inquebrantable un recordatorio constante de que no estaba sola. Pero a medida que el día avanzaba, un pensamiento persistente quedó en su mente: ¿sería suficiente esta nueva fuerza para enfrentar los desafíos más grandes que se avecinaban? La presión financiera sobre su familia persistía, y a pesar del éxito del evento, Valeria sabía que debían encontrar una solución sostenible. Sin embargo, también entendía que tenía aliados, amigos que creían en su misión y estaban dispuestos a estar a su lado. Más tarde esa noche, mientras las festividades se desvanecían, Valeria se sentó con Alejandro, reflexionando sobre los eventos del día. «No puedo creer que realmente lo confronté», dijo, su voz una mezcla de incredulidad y alivio. «Pensé que me rompería, pero me siento empoderada». Alejandro sonrió, sus ojos brillando de admiración. «Fuiste increíble, Val. Tomaste el control de tu historia, y eso no es fácil. Mostraste a todos que eres una fuerza con la que hay que contar». Pero mientras hablaban, Valeria sintió el peso familiar de la ansiedad volver a instalarse. ¿Y si esto no es suficiente? ¿Y si no podemos encontrar una manera de seguir apoyando a mi mamá? Alejandro tomó su mano, su agarre firme. «Lo resolveremos juntos. Ya hemos avanzado tanto. Ya no estás sola en esta lucha». En ese momento, los pensamientos de Valeria comenzaron a cambiar. Las personas que se habían reunido a su alrededor, las conexiones que estaban construyendo,
estas eran las semillas de un movimiento mucho más grande. Quizás esto era solo el comienzo. Al pensar en la comunidad que habían cultivado, sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. Podían organizar más eventos, crear asociaciones duraderas y abogar juntos por un cambio sistémico. Al día siguiente, impulsada por su renovado sentido de propósito, Valeria se puso en contacto con varias organizaciones locales. Propuso una colaboración, invitándolas a unirse para proporcionar recursos a familias que experimentaban dificultades similares. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y pronto estaban en conversaciones para establecer una organización sin fines de lucro que abordaría tanto las necesidades inmediatas de las familias como abogaría por cambios en las políticas de acceso a la atención médica. A medida que los planes comenzaban a tomar forma, Valeria no podía sacudirse la sensación de que estaban al borde de algo monumental, un movimiento que podría cambiar vidas. La comunidad se había unido a ella, y juntos podían amplificar sus voces, exigiendo el apoyo y los recursos que tanto necesitaban. Mientras se preparaban para este nuevo capítulo, Valeria reflexionó sobre su viaje, cuán lejos había llegado desde la chica que se sentía impotente y no escuchada. Había enfrentado sus miedos, confrontado su pasado y encontrado fuerza en la vulnerabilidad. Con Alejandro a su lado y una comunidad apoyándola, Valeria se sintió lista para abrazar los desafíos que se avecinaban. El escenario estaba listo para la confrontación final, un momento definitorio en el que ella dejaría de ser una participante pasiva en su vida y se convertiría en un agente activo de cambio. Había llegado el momento no solo de abogar por su madre, sino de defender a todas las familias que se sentían marginadas y no escuchadas. Junto a Alejandro y su creciente red de aliados, Valeria estaba preparada para luchar contra las barreras de la injusticia, impulsada por la esperanza y la resiliencia que había cultivado frente a la adversidad. Al mirar hacia el horizonte, una sensación de determinación la invadió. Estaba lista. Lista para luchar, lista para liderar y lista para crear un futuro donde nadie tuviera que enfrentar sus luchas solo. La promesa de cambio estaba al alcance, y Valeria ya no tenía miedo. Había encontrado su voz, y era hora de usarla. Mientras Valeria y Alejandro trabajaban incansablemente en los planes para su organización sin fines de lucro, el entusiasmo de la comunidad crecía y el impulso parecía imparable. Sin embargo, una tormenta se cernía en el horizonte. Rumores circulaban de que su padre había estado convocando a otros para oponerse a sus esfuerzos, afirmando que Valeria no era apta para liderar debido a sus luchas pasadas. La noticia golpeó duro a Valeria, encendiendo un fuego de ira y miedo dentro de ella. La duda comenzó a deslizarse de nuevo en su mente, susurrando que tal vez su padre tenía razón, que no merecía el apoyo de la comunidad. El día de la primera reunión pública para la organización sin fines de lucro llegó, y la atmósfera estaba cargada de anticipación. Valeria se situó en el podio, su corazón latiendo con fuerza mientras escaneaba la multitud. Amigos, partidarios e incluso algunos escépticos se habían reunido, ansiosos por conocer su visión. Pero sus ojos se posaron en un rostro familiar cerca de la parte de atrás, un rostro que había esperado nunca volver a ver. Su padre estaba allí, con los brazos cruzados, una expresión arrogante en su rostro. La vista de él le provocó una ola de náuseas, pero no podía permitir que su presencia desbaratara su propósito. Cuando Valeria comenzó su presentación, sintió el peso de las expectativas de todos presionando sobre ella. Habló con pasión sobre la misión de la organización sin fines de lucro, sus palabras impulsadas por la esperanza de crear un cambio real para familias como la suya. Pero con cada vistazo hacia su padre, las dudas empezaron a resurgir. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si no estaba hecha para esto? El momento de mayor tensión llegó cuando Valeria abrió el piso para preguntas. Su padre levantó la mano, y la sala cayó en silencio, todos los ojos en él. Valeria, dijo, su tono empapado de condescendencia, ¿cómo puedes esperar liderar esta organización cuando ni siquiera puedes manejar tu propia vida? Eres solo una chica que fracasó antes. ¿Qué te hace pensar que puedes tener éxito ahora? Un suspiro colectivo recorrió a la audiencia, y el corazón de Valeria se aceleró. La ira surgió dentro de ella, pero también una ola de miedo. Había pasado tanto tiempo tratando de silenciar al crítico interno que resonaba con los sentimientos de su padre. Pero mientras estaba allí, temblando pero resuelta, recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje.
Este era su momento para reclamar su narrativa. Tomando una respiración profunda, Valeria enderezó los hombros y sostuvo la mirada de su padre. He fracasado, sí, dijo, su voz firme, pero también he aprendido, y he crecido. No estoy definida por mis errores del pasado. Estoy aquí porque creo en esta comunidad y en el poder que tenemos para elevarnos mutuamente. La multitud estalló en aplausos, y Valeria sintió un aumento de fuerza dentro de ella. Dirigió su atención de nuevo a su padre, la ira en su pecho transformándose en claridad. Puede que me veas como un fracaso, pero yo veo a una mujer que ha luchado por su familia, que ha defendido a otros y que está lista para liderar. Tu opinión no define quién soy ni lo que puedo lograr. La expresión de su padre cambió, sorprendido por su desafío. La audiencia, alentada por sus palabras, comenzó a corear su nombre. Valeria sintió que la marea cambiaba a su favor, la atmósfera transformándose de duda a empoderamiento. Podía sentir a la comunidad uniéndose detrás de ella, presentándose como un frente unido contra la negatividad que buscaba socavarla. Juntas, continuó, su voz elevándose con pasión, no solo apoyaremos a las familias en necesidad, sino que también abogaremos por un cambio en nuestro sistema de salud. Esto es más que solo yo, se trata de todos nosotros. Se trata de enfrentar las barreras que nos han detenido durante demasiado tiempo. Con cada palabra que pronunciaba, Valeria sintió que el peso de la presencia de su padre comenzaba a levantarse. La multitud estalló en vítores, resonando con sus sentimientos y afirmando su determinación. Ya no era la chica asustada que se sentía invisible, era una líder, una fuerza de cambio, y tenía una comunidad detrás de ella. En ese momento, Valeria tomó una decisión crucial. No solo confrontaría a su padre, sino que también utilizaría esta oportunidad para forjar una alianza más fuerte con sus partidarios. Si creen en esta misión, llamó, si creen en el poder de nuestra comunidad, entonces unámonos y hagamos la diferencia. Demostremos a aquellos que dudan de nosotros que somos más que nuestros pasados, somos un movimiento. Los aplausos crecieron en intensidad, reverberando a través del salón mientras Valeria sentía la energía de la multitud aumentar. Este era su momento de victoria, una culminación de todo su arduo trabajo y determinación. Había enfrentado su mayor desafío, no solo al confrontar a su padre, sino al superar las dudas que la habían atormentado durante tanto tiempo. Al concluir la reunión, Valeria sintió que una sensación de cierre la envolvía. La confrontación con su padre había solidificado su determinación y transformado su relación con la comunidad. Había convertido un momento de posible derrota en un grito de unión por el cambio, demostrando que ya no era una víctima de sus circunstancias, sino una guerrera lista para luchar por la justicia. El impacto emocional del clímax se extendió por la multitud, encendiendo un sentido compartido de propósito. Valeria podía ver la determinación en sus ojos, una promesa colectiva de apoyarse mutuamente en la lucha por un futuro mejor. Alejandro se mantuvo a su lado, el orgullo irradiando de él mientras observaba a Valeria abrazar su nueva fuerza. En los días que siguieron, la organización sin fines de lucro ganó impulso, alimentada por el ímpetu del apasionado discurso de Valeria. Organizaron eventos comunitarios, contactaron a los medios locales y comenzaron a formar asociaciones con otras organizaciones. Valeria ya no solo abogaba por su madre, estaba liderando un movimiento que buscaba elevar a las familias que enfrentaban luchas similares. El enfrentamiento con su padre se había convertido en un catalizador para el cambio, no solo en su vida, sino para toda la comunidad. Valeria había aprendido que su voz importaba, que sus experiencias podían inspirar a otros y que la fuerza que había cultivado frente a la adversidad era lo suficientemente poderosa como para encender un movimiento. Al reflexionar sobre su trayectoria, se dio cuenta de que el mayor desafío no había sido la desaprobación de su padre, sino la batalla interna que había librado para creer en sí misma. Con cada paso adelante, abrazó las lecciones aprendidas en el camino, sabiendo que las guiarían mientras continuaba abogando por las familias necesitadas. Valeria no era solo una chica que había enfrentado el fracaso, era un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia y una líder que no se detendría ante nada para asegurarse de que nadie tuviera que enfrentar sus luchas solo. Había emergido de las sombras, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, y estaba decidida a allanar el camino para un futuro lleno de posibilidades y cambios. En los días siguientes al poderoso discurso de Valeria,
La energía en la comunidad era palpable. Las personas que alguna vez habían sido escépticas sobre su liderazgo comenzaron a dar un paso adelante, ansiosas por contribuir a la misión de la organización sin fines de lucro. La reunión las había galvanizado, y Valeria recibió una avalancha de mensajes de apoyo. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de amigos, vecinos e incluso algunas personas que anteriormente habían dudado de ella. Estaban listos para unirse a su causa, y Valeria sintió que el peso de la responsabilidad se acomodaba cómodamente en sus hombros. Alejandro permaneció a su lado, su apoyo inquebrantable era una fuente de fortaleza. Juntos, comenzaron a organizar eventos comunitarios para crear conciencia y recaudar fondos para las familias necesitadas. El primer evento, una comida comunitaria en el vecindario, se convirtió en un símbolo de la unidad que Valeria había imaginado. A medida que las familias se reunían en el parque local, compartiendo comida e historias, Valeria vio de primera mano el impacto que sus palabras habían tenido. Ya no era solo una chica con un sueño, era una líder que unía a las personas por un propósito común. Pero la sombra de la desaprobación de su padre persistía. Aunque lo había enfrentado públicamente, las cicatrices emocionales de su relación tensa no se habían curado. Valeria se encontraba reflexionando sobre su pasado más a menudo de lo que deseaba. Reconoció que sus palabras habían sido un catalizador para su crecimiento, pero también un recordatorio del dolor que había soportado. Las emociones contradictorias la dejaban sintiéndose vulnerable. Sin embargo, entendía que esto era parte de su viaje. A medida que los días se convirtieron en semanas, la organización sin fines de lucro de Valeria comenzó a ganar tracción. Colaboraron con negocios locales para obtener patrocinios, crearon programas para ayudar a las familias que navegaban por el sistema de salud y organizaron talleres para educar a la comunidad sobre sus derechos. Con cada éxito, Valeria sentía una oleada de validación. Había transformado sus fracasos en lecciones, y ahora estaban allanando el camino para un nuevo comienzo. Durante una tarde particularmente ocupada, Valeria se encontró sentada en su pequeña oficina, rodeada de montones de documentos y planes para eventos próximos. Se tomó un momento para respirar, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. La chica que alguna vez se sintió invisible ahora estaba al frente de un movimiento. Se sentía empoderada, no solo por sus logros, sino por las relaciones que había forjado en el camino. El apoyo de su comunidad la había transformado en un faro de esperanza, y estaba decidida a honrar esa confianza. En medio de esta reflexión, Valeria recibió un mensaje inesperado de su padre. Quería reunirse. La solicitud la llenó de aprensión, pero sabía que tenía que enfrentar los sentimientos no resueltos entre ellos. Era hora de reclamar no solo su narrativa, sino también la relación que había moldeado gran parte de su vida. Cuando llegó el día, se encontraron en un café tranquilo, la atmósfera pesada con palabras no dichas. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras se sentaba frente a él, el hombre cuya aprobación había buscado durante tanto tiempo y contra el cual también había luchado. Después de un momento de silencio, él habló primero. He estado escuchando sobre lo que estás haciendo, Valeria. Es impresionante. Sus palabras, aunque dudosas, resonaron en su interior. Gracias, respondió ella, su voz firme. Estoy haciendo esto por familias como la nuestra. Quiero ayudar a las personas que se sienten perdidas, así como yo me sentí. Su padre desvió la mirada, la culpa titilando en sus ojos. No quise lastimarte. Solo, me preocupaba. Pensé que te estaba protegiendo. Valeria sintió un estallido de empatía, entendiendo que sus miedos habían surgido de un lugar de amor, aunque se hubieran manifestado como escepticismo. Sé eso ahora. Pero tuve que aprender a creer en mí misma, a pesar de lo que dijiste. He llegado a darme cuenta de que mi pasado no dicta mi futuro. Él asintió, y por primera vez, vio un destello de respeto en su mirada. Estoy orgulloso de ti. Puede que no lo haya mostrado antes, pero ahora veo la fuerza en ti. Ese momento marcó un cambio significativo en su relación. Valeria sintió un peso levantarse al reconocer la complejidad de su vínculo. Era un paso hacia la sanación, una afirmación de que podía redefinir no solo su propia narrativa, sino también su conexión con su padre. En las semanas que siguieron, Valeria continuó sumergiéndose en su trabajo, y la organización sin fines de lucro floreció.
Celebró sus logros con su comunidad, organizando eventos que unieron a las familias y mostraron sus historias de resiliencia. La atmósfera era de solidaridad y altruismo, un testimonio del cambio que había encendido. Valeria también reconoció que su viaje había inspirado a otros. Comenzó a guiar a jóvenes mujeres en la comunidad, compartiendo su historia y animándolas a perseguir sus sueños, sin importar cuán abrumadores pudieran parecer. El vínculo que formó con estas mujeres se convirtió en una fuente de alegría, reforzando su creencia en el poder del empoderamiento femenino. A través de su mentoría, ellas también encontraron sus voces, listas para desafiar las normas establecidas que las habían retenido. Mientras se encontraba ante un grupo de rostros ansiosos durante uno de sus talleres, Valeria sintió una oleada de gratitud inundarla. Ya no estaba solo abogando por el cambio, lo estaba presenciando de primera mano. Cada historia compartida, cada sueño expresado, contribuía al tejido de su comunidad, un tapiz rico en diversidad e inclusión. En medio de este torbellino de actividad, Valeria se tomaba tiempo para sí misma. A menudo encontraba consuelo en momentos de tranquilidad, reflexionando sobre su viaje. Sentada en su parque favorito, observaba a las familias disfrutando su tiempo juntas, con risas llenando el aire. En esos momentos, reconocía el profundo impacto que sus esfuerzos habían tenido, no solo en su vida, sino en la vida de otros. Valeria entendía que sus acciones habían transformado su comunidad. Familias que una vez se sintieron aisladas ahora estaban conectadas, empoderadas para apoyarse mutuamente en sus luchas. La organización sin fines de lucro se había convertido en un refugio seguro para muchos, un lugar donde las voces eran escuchadas y las historias compartidas. No era solo una líder, era un catalizador para la justicia social, desafiando las barreras que anteriormente habían mantenido a su comunidad rezagada. Al reflexionar sobre su crecimiento, Valeria se dio cuenta de que su viaje había sido sobre más que superar las dudas de su padre o sus propias fallas. Había sido sobre abrazar su identidad, reconocer sus luchas y celebrar su resiliencia. Había aprendido que el camino hacia el empoderamiento estaba pavimentado con vulnerabilidad, y fue al compartir su viaje que inspiró a otros a hacer lo mismo. Valeria sabía que siempre habría desafíos por delante. La lucha por la justicia y la equidad era continua, y aunque había logrado avances significativos, aún quedaba mucho por hacer. Pero con cada nueva iniciativa, cada familia ayudada y cada joven mujer guiada, Valeria se sentía más equipada para enfrentar lo que viniera. Al estar al frente de su movimiento, rodeada de una comunidad que alguna vez se sintió fracturada, Valeria estaba llena de un sentido de propósito. Estaba lista para continuar su trabajo, innovar y abrazar el futuro con los brazos abiertos. Su viaje había transformado su vida, y al hacerlo, había encendido una llama de esperanza que continuaría brillando en los corazones de quienes la rodeaban. Con cada paso adelante, celebraba no solo sus propios logros, sino también la fuerza colectiva de su comunidad. Valeria había aprendido que el verdadero empoderamiento provenía de elevar a los demás y estaba decidida a mantener el impulso. Juntos, crearían un futuro definido por la resiliencia, la compasión y el apoyo inquebrantable, un futuro donde nadie tendría que enfrentar sus luchas solo. Valeria se presentó ante la multitud reunida para el festival comunitario anual, el sol proyectando un tono dorado sobre el parque donde las familias se habían reunido para celebrar sus logros compartidos. Se sentía surrealista para ella, un testimonio de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. El festival era una encarnación del espíritu que había trabajado incansablemente para cultivar una celebración de unidad, resiliencia y esperanza. Al mirar los rostros sonrientes, Valeria sintió un aumento de orgullo. No solo había transformado su propia vida, sino que había desencadenado un movimiento que unía a otros. Las risas de los niños jugando, el aroma de diversas comidas flotando en el aire y los colores vibrantes de las manualidades llenaban su corazón de calidez. Esta era su comunidad, un tapiz tejido con historias de lucha y triunfo, y ella estaba en el centro de todo. Después de una presentación emotiva, Valeria respiró hondo, su corazón latiendo con emoción y nervios. Se acercó al micrófono, lista para compartir su viaje, su voz firme y resoluta. Hoy celebramos no solo nuestros logros, sino la fuerza que reside en cada uno de nosotros. Estoy aquí ante ustedes como un testimonio del poder de creer en uno mismo y la magia que ocurre cuando una comunidad se une. La multitud estalló en aplausos,
y el corazón de Valeria se llenó de gratitud. Había visto de primera mano cómo sus palabras habían inspirado a otros a asumir su poder, a abrazar sus identidades y a apoyarse mutuamente. Era un hermoso ciclo de dar y recibir que alimentaba su espíritu colectivo. Mientras hablaba, Valeria reflexionó sobre el viaje que la había traído aquí. Las luchas que había enfrentado con su padre la habían moldeado, pero también le habían enseñado la importancia del perdón y la comprensión. Había aprendido que las relaciones, al igual que las comunidades, prosperan en la comunicación y la empatía. El puente que había construido con su padre era un testimonio de su crecimiento, y estaba ansiosa por seguir nutriendo ese vínculo. En la multitud, vio rostros familiares, sus mentoras, que habían florecido bajo su guía, encarnando el empoderamiento que ella les había inculcado. Ellas saludaron con entusiasmo, y Valeria sintió una oleada de orgullo por cada una de ellas. No eran solo jóvenes mujeres, eran líderes por derecho propio, listas para desafiar al mundo y forjar su propio camino. A medida que avanzaba el festival, Valeria se mezcló con los miembros de la comunidad, compartiendo historias y risas. La alegría a su alrededor era contagiosa, y no podía evitar sentir que esto era solo el comienzo. Con cada iniciativa que lanzaban, cada familia que ayudaban y cada voz que amplificaban, estaban reescribiendo la narrativa de su comunidad. Más tarde esa noche, mientras el sol se hundía en el horizonte, Valeria encontró un momento de tranquilidad para reflexionar sobre el éxito del festival. Pensó en todas las vidas tocadas, las conexiones forjadas y las vidas transformadas. Su corazón estaba lleno, no solo por sus logros, sino por el viaje colectivo que habían compartido. En ese momento de introspección, se dio cuenta de que su visión se extendía mucho más allá de lo que había logrado. Se imaginó un futuro donde cada niño en su comunidad pudiera soñar sin límites, donde cada voz fuera escuchada y donde reinara la compasión. Era un futuro que estaba decidida a ayudar a crear, y se sentía más preparada para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Valeria entendía que el camino hacia el cambio a menudo estaba lleno de obstáculos, pero estaba lista para abrazarlos. Con Alejandro a su lado, tenía un compañero que compartía su visión y pasión. Juntos, habían formado una formidable alianza, una basada en el respeto mutuo y un deseo compartido de elevar a los demás. A medida que el festival llegaba a su fin, Valeria miró las caras iluminadas por el suave brillo de las luces colgadas en el parque. Sintió una abrumadora gratitud por cada individuo que había sido parte de su viaje. Este no era solo su éxito, era el de ellos. Se habían unido a su alrededor, creyendo en la visión que ella había pintado, y juntos habían creado algo hermoso. Con el corazón lleno, Valeria tomó un momento para apreciar el poder de la comunidad. Había aprendido que la fuerza no reside en la soledad, sino en la solidaridad. El acto de levantarse mutuamente creó un efecto dominó que seguiría moldeando su futuro. A medida que las últimas notas de música sonaban y las familias comenzaban a empacar, Valeria sintió una paz envolvente. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, armada con el conocimiento de que no estaba sola. Su viaje le había enseñado resiliencia, empatía y la importancia de la conexión. Había abrazado su pasado, aprendido de él y ahora estaba preparada para avanzar con esperanza y determinación. La historia de Valeria estaba lejos de haber terminado. Era un capítulo en una narrativa mucho más grande, una que seguiría evolucionando mientras navegaba las complejidades del liderazgo y la defensa. Estaba llena de posibilidades, emocionada por explorar los nuevos caminos que se presentaban. Mientras regresaba a casa, Valeria llevaba consigo las voces de aquellos a quienes había ayudado, las risas de los niños y el amor de su comunidad. Eran su inspiración, su motivación y su recordatorio de que juntos podían lograr cualquier cosa. En su corazón, sabía la lección que había aprendido. El verdadero empoderamiento proviene de levantar a los demás y abrazar el viaje, tanto las luchas como las victorias. Valeria sonrió para sí misma, lista para enfrentar el futuro con los brazos abiertos, sabiendo que tenía la fuerza no solo para cambiar su propia vida, sino para generar cambios en la vida de muchos. Y mientras caminaba hacia el crepúsculo, sintió una calma y un propósito, sabiendo que lo mejor estaba por venir. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero había encontrado su lugar en el mundo, un lugar lleno de amor, resiliencia y apoyo inquebrantable. A medida que la escena final se desvanecía, dejaba atrás un mensaje profundo para todos los que lo presenciaron.
Cada individuo tiene el poder de inspirar y elevar a los demás. Al abrazar nuestras historias, compartir nuestras luchas y permanecer juntos, podemos crear un mundo donde la esperanza florezca y los sueños se conviertan en realidades. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo imaginas tu propio viaje de empoderamiento y cambio? Comparte tus historias, reflexiona sobre tus experiencias y recuerda que juntos podemos crear un futuro más brillante. Si esta historia resonó contigo, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más narrativas inspiradoras que nos recuerdan la increíble fuerza que se encuentra en la comunidad y el coraje. Tu voz importa, y juntos podemos inspirar el cambio.